Dentro de la enfermedad metabólica está el síndrome de abdomen agudo, que en la clínica del equino es más conocido como el cólico, que es un término caracterizado por un dolor abdominal, como el nombre lo dice, agudo. Es importante que ustedes conozcan o reconozcan que es un síndrome. Es un síndrome que puede estar causado por diversas enfermedades, por diversas patologías del abdomen o gastrointestinales. Es más que todo, hace referencia a dolor abdominal en cualquier estructura o cualquier órgano que esté en el abdomen. Estos pueden ser riñón, hígado, incluso genitales. También hay algunos que se denominan cólicos falsos, que a lo mejor vamos a tocarlo en algún momento. Es importante conocer que el cólico es un proceso agudo y que puede comprometer la vida de nuestro paciente. Y eso es importante que ustedes lo reconozcan. Siempre, cuando ustedes estén en presencia de un síndrome, que esté el cólico, el pronóstico es reservado, independiente de la signología que esté presentando este individuo. Hay signologías que son muy simples, muy sutiles, y otras que son realmente súper complejas. El caballo demuestra mucho el dolor, muy marcado, pero eso es independiente del pronóstico. Para ambas, o para lo que puede estar entre ambos signologías, una muy simple, muy apagada, y una pero exuberantemente marcada, siempre el pronóstico es reservado. Por favor, siempre. Hay cólicos que empiezan muy simples, se mantienen muy simples y de repente se agravan. Y hay equinos que están muy comprometidos en su signología y solucionan. Entonces, por eso es la característica que tienen. Y lo otro, que comprometen la vida del individuo. Siempre. Ese concepto hay que tenerlo súper claro. Incluso muchos hablan, y propietarios, sobre todo que han tenido caballos y que alguna vez han tenido la experiencia del cólico, cuando ellos saben, y uno habla, su caballo tiene cólico, ellos saben que están trabajando al 50%. Solamente por ser propietarios que han tenido la experiencia. Lo asumen y lo tienen súper claro. Y los complica mucho. Por ese motivo, por las características que tiene y que puede comprometer la vida del individuo, de nuestro equino, es importante instaurar un buen procedimiento, un buen proceso de diagnóstico. Y aparte tiene que ser rápido, eficiente. ¿Para qué? Para instalar medidas terapéuticas específicas de buena calidad. Ojo, que en muchas ocasiones empezamos con una terapia, incluso antes de tener el diagnóstico definitivo. Increíble, pero así se trabaja con cólico. En general, para el diagnóstico de cólico, se deben considerar una secuencia, tienen que manejar una secuencia. Primero, hay que establecer el diagnóstico del síndrome del dolor abdominal agudo, o sea, el cólico. Eso es lo primero, establecer el diagnóstico. Después, definir la enfermedad que está dando lugar a este síndrome. Por ejemplo, tipo cólico, que el colon esté en el espacio nefroesplénico, o una intususcepción, o también puede ser un vólvulo. ¿Ya? Eso es definir la enfermedad. Y lo otro, importantísimo, tenerlo súper claro, determinar si el cólico
tiene una solución médica, o sea, me refiero a un tratamiento clínico, médico, farmacológico, o algunos le dicen químico, o la única solución para el cólico es quirúrgico. Ahí hay que ya, esas tres cosas hay que tenerlas súper claras cuando uno está en presencia de un cólico. Cuando uno se da cuenta, o el problema cólico y nuestro diagnóstico es que la única solución es quirúrgica, hay que trabajar rápidamente para poder proceder con intervención quirúrgica. No hay que esperar, porque cada minuto, cada hora que pasa, se nos complejiza aún más el potencial procedimiento y la sobrevida del procedimiento quirúrgico. Ahí ya tenemos que tenerlo claro. Siempre el cólico nos trae repercusiones complejas sistémicas. Siempre. La endotoxemia. Entonces ustedes tienen que estar claros con ese proceso. La endotoxemia es complejísima. Por eso es necesario realizar una evaluación completa del individuo, sobre todo a nivel gastrointestinal, y también importante una evaluación cardiovascular y metabólica del caballo, para saber en qué estatus estamos, a qué nivel estamos trabajando. Dentro del cólico, ¿cuál es el significado o su origen? Por ejemplo, el colon es el lugar presumido del desorden, eso significa colon. Y el cólico va asociado a una conducta indicativa de dolor o disconformidad del abdomen. Ahí está el dolor. Dentro de esto, el cólico se asocia, o su significado como palabra, la traducción es como el lugar presunto del desorden. No, eso es lo que significa el cólico. Lo otro importante que tienen que tener siempre claro, que el cólico, como se lo he dicho un par de veces, no es una enfermedad, es un signo. Y es un gran desafío en su diagnóstico diferencial. Es súper entretenido para el estudiante, es súper entretenido para el profesional joven. Pero para el que lleva ya varios años con esto, no tiene ni una gracia. Por las complicaciones que esto trae, por las potenciales consecuencias que esto trae. El manejo también no es complejo. Aquí sale tipo de movimiento intestinal. ¿Algunos se acuerdan cuáles son los movimientos intestinales, no? Y es importante ahí el motivo de un manejo, de un sistema de manejo que hay que tener para el caballo. ¿No se acuerda? Bueno, ese nadie se acuerda. Bueno, dentro del movimiento intestinal, acuérdense que tenemos los marcapasos del intestino. Estos producen, dentro de su peristaltismo, producen movimiento que es de propulsión, de mezcla, y también el movimiento pendular. El movimiento pendular, cuando el animal está en estación o estabulado, este movimiento baja a niveles
mínimos. Y es muy necesario que el caballo los tenga. Por eso es importante, si un caballo se mantiene estabulado, a lo menos mínimo, sacarlos a un paseo de 30 minutos, ya lo más. Mínimo es 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde. No puede ser menos de eso, por favor. Lo ideal ojalá fuera 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde. Eso se da mucho en los finales inglés de carrera. Lo ideal siempre Disculpe, sería, cuéntame. el que dijo de pendular sería lo ¿Sí? mismo que el de retropropulsión, ¿o no? Eh, no, porque uno es de propulsión, el otro es de mezcla. El pendular se genera cuando el caballo se va moviendo y se hace un movimiento de lateralidad como de sedazo. Es importante porque se genera el movimiento por una acción de el caballo cuando se mueve. Eh, Ahí se gatilla y ayuda al de propulsión y el de mezcla, ¿ya? Para un coadyuvante al avance. Cuando este no está funcionando, es todo el movimiento más lento a nivel intestinal. Por eso es importante el caballo siempre se esté moviendo. Aparte que el caballo lo tiene más marcado porque es un individuo fisiológicamente gregario. Y nosotros es el que lo estabulamos. Por eso, como le estaba diciendo antes, lo ideal es tenerlo en un corral para que se puedan movilizar, se puedan mover todo el día. Bueno, lo ideal es tenerlo pradero, obviamente, ¿no? Para que mantenga todo un movimiento intestinal, ¿ya? Eso es importantísimo en el proceso de manejo. Dentro del manejo, obviamente, en la anamnesis hay que preguntar. ¿El caballo estabulado? ¿Cuántas veces al día lo sacan a pasear? ¿O a caminar? ¿O a entrenar? Importante en el proceso de la anamnesis, es importante revisar también, hacer una buena exploración física, pruebas complementarias básicas y especializadas. Eh, Dentro de esta exploración física, sobre todo el caballo con cólico, importante colocar mucha atención más que nada a 3 signos característicos. Algia, o sea, un dolor, si hay o no distensión abdominal y si hay o no disminución de la motilidad intestinal. Eso es importante, lo recalquen, lo manejen. Esas 3 cosas. El algia o el dolor eh, es uno de los signos más importantes del cólico. ¿Y para qué? Porque al evaluarlo nos permite darle una categoría a la gravedad del cólico. El dolor es importante que lo podamos evaluar porque hay una gran variedad de signos que van desde que un caballo solo se mira los flancos, que está algo intranquilo, a otro que ya se comienzan a echar frecuentemente, empiezan a escarbar el suelo, eh, y hay momentos, cuando ya esto avanza mucho más, es que el caballo se revuelca en el suelo y empieza a dar patadas en forma violenta, cambia su carácter a más violento. Entonces, todos esos son signos del avance del dolor en el caballo. Y obviamente la intensidad del dolor va asociada a la gravedad del cólico. Por eso es importante evaluarlo. Obviamente, lo otro importante que hay que tener como nota al margen, no todos, incluidos los seres humanos, tenemos la misma tolerancia al dolor. O sea, no todos tenemos la misma sensibilidad al dolor. Entonces hay que tenerlo claro también, ¿eh? Todos tenemos distintas tolerancias al dolor. Entonces realmente hay patologías que hay en individuos que son muy expresivos y otros que tienen una expresión mucho más apagada, incluido en procesos mucho más graves que otros. Entonces ahí uno también tiene que evaluar, ¿ya? En estos procesos. El dolor, cuando es muy intenso, eh, hay que tener mucha precaución cuando uno está realizando la exploración clínica. Eh, ¿Por qué? Porque en algunos casos, sobre todo en algunos manejos, hay caballos que se tiran encima, se van encima por el dolor. Yo lo interpreto como solicitando ayuda.
Pero el problema es que se te viene encima 400, 450 kilos rápido. Entonces ahí es poco lo que uno puede hacer contra esa máquina que se te viene encima. Lo que hay que hacer en estos casos es manejarlo con analgesia, que también ayuda a facilitar la exploración clínica, pero tiene que ser una analgesia de corta duración. ¿Se acuerdan que al principio les dije yo que muchas veces uno todavía no tiene el diagnóstico claro, pero ya está haciendo un tratamiento? Por ejemplo, este es uno de los casos. Pero la analgesia tiene que ser de corta duración. ¿Para qué? Para que no influya sobre la motilidad intestinal, por ejemplo. Otra cosa, que no enmascare los signos de endotoxemia, porque uno está en el proceso de evaluación del individuo. Y dentro de estos fármacos, uno de los fármacos más utilizados que tiene estas características, o que cumple con estas características, es un alfa-2 adrenérgico, que es la, ¿cómo se llama? La silacina. Lo otro es, dentro de los signos, que por ejemplo es la distensión abdominal, que afecta esto, cuando se ve afectado el intestino grueso, se produce esta distensión abdominal. Es importante evaluarla, porque nos da información sobre el segmento del intestino que está afectado y cuánto puede ir avanzando en este proceso. Y ahí nos puede determinar si a lo mejor el procedimiento único, resolutivo, para este caso, incluso puede ser quirúrgico. Entonces, por eso es importante asociarlo con la signología de lo que puede estar pasando dentro del individuo. ¿Ya? También hay otras patologías que se pueden dar, por ejemplo, una hernia. Ojo, y ahí hay que tenerlo claro, potros. O sea, puede producir una hernia inguino-escrotal. Caballos enteros. Se puede producir este tipo de cólico. Entonces ahí ya les puede ayudar, y ahí saben al tiro lo que está pasando. Por eso, en este caso, por ejemplo, en los potros, y tenemos una causa de cólico y vemos algo extraño, hay que hacer una palpación del escroto, porque puede estar ahí la hernia. Y ahí tenemos claro la resolución, que ya no la podemos hacer con fármacos, sino que es quirúrgica. ¿Ya? Y eso ya es pabellón, no lo podemos hacer en terreno. Lo otro es el otro punto era ¿cuál era? Era la dolor, distensión abdominal, la motilidad intestinal. La motilidad intestinal, ahí nos ayudamos de un medio, que es un examen indirecto, que es la ocultación abdominal por endoscopio. Es importante aquí porque se altera la motilidad intestinal y pues se puede alterar tanto que puede llegar hasta un ilio. ¿Ya? Entonces es importante la ocultación a nivel abdominal para valorar cómo está funcionando el sistema digestivo, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho del individuo, ¿viste? Con la semiología. También dentro del, no olvidar lo que dije al principio, valorar la parte cardíaca, la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque obviamente con el dolor, esta se va a ir incrementando la frecuencia cardíaca. Y se va produciendo un deterioro cardiovascular, también con el dolor. Entonces, importante, un buen indicador sobre la gravedad del proceso. Y también evaluar la hidratación del caballo, coloración de las mucosas. Porque si hay un deterioro cardiovascular, probablemente ya estamos en presencia de una endotoxemia. ¿Ya? Entonces, ahí es importante manejarlo y valorarlo. ¿Ya? El cólico se puede deber a varias causales. Por ejemplo, puedo tener rasgos etiológicos o enfermedades del estómago o intestino.
de enfermedades del hígado, un tracto biliar, enfermedades del tracto genital, que le acabo de nombrar, por ejemplo, hernia escrotal, tórax y esófago. Hay infecciones como el tétano, la rabia, bueno, la rabia como la tenemos acá en caballo en Chile, salmonelosis, botulismo, patologías cutáneas, patologías del sistema locomotor, por ejemplo, hay algias de columna que son muy compatibles con la signología de cólico, al igual que la laminitis, ¿ya? La inanición y la sed también son bien compatibles con esta signología. Dentro de estas características, eh, es importante que ustedes manejen, por ejemplo, cosas bien particulares de la anatomía del tracto digestivo del caballo. Por ejemplo, muchas cosas podemos solucionarlos en individuos con inducir el vómito. En el caballo no tenemos ninguna forma de inducir vómito. El caballo no vomita. Una por una conformación anatómica y otra por la abolición del centro del vómito. O sea, no tenemos cómo hacerlo vomitar al caballo. Lo otro que el mesenterio es muy largo en longitud del intestino delgado, dependiendo del caballo, dependiendo de la raza, puede ser de 19 a 30 metros más o menos. Y el problema es la incarceración, que se puede suceder ahí con los movimientos intestinales, ¿ya? La otra, el colon. Acuérdense que el colon mayor hace un giro como de herradura que gira. Una que gira, el colon gira con dos curvaturas, tanto diafragmática como external, y también tiene otra curvatura que es la curvatura pélvica. Entonces, es muy largo, 3 a 4 metros de largo, y tiene una capacidad por lo menos unos 60 litros. Lo otro también importante es palpando, ahí está el colon mayor, que puede estar atrapado por el ligamento nefroesplénico. Eso también, si uno lo detecta, lo puede solucionar. Si no, y ya mucho tiempo, ya la única solución es quirúrgica. También pueden haber estrangulaciones de aberturas normales que se producen por pseudoligamentos que gradualmente conducen a estrangulación del intestino delgado. El otro, ojo que hay un divertículo de Meckel y defectos congénitos adquiridos en el mesenterio y son causas adicionales de la obstrucción del intestino. Y adivinen qué ocurren con frecuencia y solo en caballos. ¿Qué más? Lo otro, ¿cómo se llama? La anomalía del conducto ónfalo-mesentérico. Cuando hay una obliteración incompleta del conducto del ónfalo-mesentérico en la etapa embrionaria. ¿Se acuerdan de eso, no? El otro, la flexura pélvica, que ya se las nombré, que tiene esa característica típica que ahí se acumula la ingesta y tiende a producirse impactación, acuérdense, gira sobre su eje y en la zona de traspaso más lento del intestino. Lo otro importante son los manejos de antiparasitarios. Importante manejar los antiparasitarios al día en el equino, porque pueden provocar una patología que se llama ¿cómo se llama? La verminosa, la arteritis verminosa. Es por Strangulus vulgaris en estadio 4, que produce el cólico tromboembólico. Se habla mucho eso, que sube por arteria mesentérica, causando embolia, y altera la irrigación del intestino, causando isquemia y necrosis, y en algunos casos también produce una alteración en la irrigación de la extremidad, causando problemas incluso de claudicación, ¿no? Importante, y bueno, hay una serie de manejos que uno tiene que hacer, sobre todo si hay cambio de temperatura. Me estaba arrancando por las ramas, parece. Ya.
causas. ¿Qué pueden causar el cólico? El cólico lo pueden causar, por ejemplo, el clima, cambios barométricos. ¿Qué pasa con estos cambios barométricos? El equino tiene una gran característica. Es un individuo que está acostumbrado a estar en grupos. Y como está acostumbrado a estar en grupos, él se siente apoyado, siente tranquilidad, siente la protección porque hay una jerarquía, un grupo social. El problema es que nosotros extrapolamos al equino y lo dejamos en lugares independientes. Y en algunos lugares no tienen incluso la visión con el caballo del lado. Entonces, al sentirse solos, imagínense una tormenta eléctrica, empieza una serie de problemas con el caballo. Se asustan mucho, son muy sensibles a estos ruidos, de repente cuando hay relámpagos sobre todo, estos destellos. Y comienza una serie de alteraciones de ellos, porque a pesar de ser una vagotonía en el caballo, que es la característica o descripción de Gratz, empiezan a cambiar toda su estructura. Y típico, una noche de tormenta, suena el teléfono del médico que trabaja con caballos. Seguro hay cólico. ¿Ya? Siempre pasa eso. Lo otro, también con el frío, hay un cólico que se da, que se llama cólico a frigori, porque los caballos dejan de consumir agua. O sea, consumen agua cuando está muy fría, se produce un espasmo. ¿Mm? Y lo otro, cuando hace mucho frío, el caballo deja de consumir agua y se puede producir cólicos por impactación, porque obviamente hay baja hidratación. Lo otro que se puede causar también por cambios bruscos de alimentación. Eso también puede causar cólicos. Y el trabajo postprandial, obviamente. Cuestión de escuchar a la abuelita, sobre todo ahora en verano, mucho calor, uno no se puede bañar hasta 2 horas después del almuerzo, hay que hacerle caso a la abuelita. También pasa esto con los caballos. Un caballo que recién comió no puede realizar ejercicios, porque va a traer problemas a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque el músculo, él exige irrigación. Y si estamos postprandial, lo que está exigiendo también irrigación, nutrientes, es el sistema digestivo. El sistema digestivo también está exigiendo. Pero el problema de todo esto es que el músculo es más fuerte en su exigencia y se va a llevar un buen porcentaje de sangre, disminuyendo lo que necesita en la parte digestiva. Y obviamente con el proceso va a empezar un agotamiento del intestino y van a ser lugares que van a tener un isquemia y van a empezar los cólicos por esa característica de mal manejo, ¿ya? Y obviamente los parásitos que les acabo de comentar. Bueno, el dolor cólico va asociado más que nada a lo que estamos conversando todo este rato, que es espasmo que se refiere al aumento normal del tono muscular con ritmo peristáltico marcado y acelerado. Eso es lo que pasa con este dolor. Los signos son, y podemos encontrar en el intestino sonidos altos, chapoteo, gorgoteo, con dolor abdominal intenso. También podemos encontrar en el espasmo intestinal tónico un aumento sostenible localizado en el tono muscular intestinal, que puede causar oclusión espástica completa a nivel de intestino, o sea, obliterarse. Y importante el examen rectal, que puede ser aumentada por tracción sobre la parte afectada del intestino. Entonces, esa es una sinología que puede aparecer acá. Importante también, dentro de todos estos procesos, es más que nada las pruebas complementarias.
tanto básicas, como les mencioné delante, como las pruebas especializadas, porque nos ayudan mucho a poder determinar en qué estatus o en qué grado de deterioro podemos encontrar este individuo, o también poder ver a ciencia cierta qué posibilidades tenemos reales terapéuticas con este individuo para poder tomar una buena decisión. Entonces es importante manejar las pruebas tanto complementarias básicas como las complementarias especializadas para ver incluso qué hacer o en qué estatus estamos con este individuo. ¿Eh? Aquí a menos 2 minutos. Me dan unos 7-8 minutos y nos volvemos a conectar. Ya, profe. Listo.